Bueno, muchas gracias, Ezequiel. En realidad está planteado de a uno el tema, no como un debate ni como una exposición conjunta, sino que son diálogos y exposiciones individuales. Así que después de Miguel vendrá Del Cel, después Carrió. Así que ahora vamos a tomarnos un tiempo para charlar con Miguel. Bueno, me gustaría, Miguel, empezar para entrar de lo general a lo particular, con un punto de vista tuyo sobre las PASO de cara a octubre, ¿no? Es decir, el resultado de las primarias y su influencia sobre octubre en los tres niveles, casi tomándote como analista político. Y no como un participante de la política en este caso, como primer punto. Bueno, gracias Marcelo, gracias a la Fundación Libertad por la invitación para participar en este panel. En realidad, la charla que acabamos de escuchar de Mauricio Rojas me da pie para contestar la pregunta que me está formulando Marcelo, porque creo que si bien Mauricio nos mostró una cara de la Argentina, la cara del fracaso. También creo que hay otra Argentina, la Argentina que trabaja, la Argentina que produce, la Argentina que se esfuerza. Yo no diría la Argentina de los onzos, sino la Argentina que apuesta al futuro y que ha producido, así como hemos visto muchos de los fracasos argentinos contados muy rápidamente recién, también ha producido muchos de los grandes logros, de los grandes avances, de las grandes conquistas que en estos 200 años de historia los argentinos hemos sido capaces de hacer. Pero sí creo que las elecciones de agosto, las PASO y probablemente estas elecciones de octubre nos van a mostrar el escenario de un modelo, de un proyecto de gobierno que están demostrando sus limitaciones, poniéndolas en evidencias, un proyecto que se agota, esto es claro, probablemente la mayoría de los dirigentes políticos que han pasado y van a pasar en esta jornada por aquí van a estar coincidiendo en esa apreciación y por otra parte el voto de la ciudadanía lo ha mostrado claramente. Pero comparto también con la apreciación que hacía Mauricio Rojas, en el sentido que no es solamente un fin de un ciclo de gobierno, el agotamiento del modelo kirchnerista, de un proyecto que ha durado ya 10 años en la Argentina, un estilo de gestionar el gobierno, sino más vale el fin de una etapa que ya ha durado casi 30 años en la Argentina, desde 1983, este proceso de recuperación de la democracia que para quienes éramos jóvenes en aquellos años, en 1983, y para aquellos que no eran tan jóvenes, pero que habíamos vivido las épocas trágicas de la dictadura militar, incluso los años anteriores, había una gran expectativa, muchas ilusiones, muchos sueños respecto de lo que el proceso democrático que se iniciaba podía lograr y podía concretar, los objetivos que todos anhelábamos, que se habían sintetizado, lo había hecho el presidente de aquel entonces, Raúl Alfonsín, con aquella frase de con la democracia se come, con la democracia se cura, con la democracia se educa. Y la verdad es que pasadas 3 décadas, estamos lejos de haber cumplido con aquellos objetivos. La mayoría de los problemas estructurales que tenía la Argentina en 1983 siguen estando presentes hoy, incluso algunos agravados. Y esto es parte, evidentemente, de la gran frustración que representa un proceso democrático donde hemos tenido distintos gobiernos, de distintos partidos políticos y, sin embargo, no hemos encontrado el camino para construir realmente un proyecto sustentable, un proyecto de crecimiento de la Argentina que pueda tener viabilidad y que pueda sostenerse en el tiempo. Y me parece que esta es la gran tarea pendiente, por eso creo que la gran expectativa de los ciudadanos y nosotros mismos como dirigentes políticos
es que en el 2015 no solamente haya efectivamente un cambio de gobierno, de presidente, de equipo, sino fundamentalmente un cambio de paradigma, ¿no? Que tenga que ver con esto, con una política distinta, una política más generosa, una política más objetiva y realista a la hora de hacer diagnósticos, más ambiciosa y con una proyección de largo plazo a la hora de generar políticas con mayor nivel de consenso y de articulación para poder realmente construir un proyecto de futuro y políticas de Estado, que es lo que necesita la Argentina. Así que me parece que esto es lo que está atrás de este resultado, esa expectativa, y por otro lado, me parece que también hay un reconocimiento en muchas provincias a aquellos que de alguna forma encarnan una posibilidad distinta de cara al 2015, así ha ocurrido en Santa Fe con el Frente Progresista, que ha sido respaldado con un fuerte apoyo de la ciudadanía, y así ha ocurrido en otras provincias con otras expresiones políticas. Me parece que el gran desafío que tenemos, Marcelo, es lograr que estas variantes, estas propuestas políticas realmente puedan encarnar en el 2015 una verdadera propuesta transformadora que vaya más allá de un cambio de caras y que apunte justamente a resolver el corazón de los problemas argentinos. Me queda dentro de lo que vos nos estabas diciendo esto del agotamiento, ¿no? De que parece que hay como algo que se está agotando. Y yo te quisiera preguntar, Miguel, antes de pasar a lo provincial, que vamos a pasar enseguida, ¿qué cosas te parece que a la gente la cansaron de la forma de hacer política en la Argentina hoy? Si hubiera que dar algunos ejemplos, decir, bueno, mira, la gente al principio esto lo toleraba, lo tomaba, ahora ya eso ya no lo tolera más. Digo, para pensar que en el plano nacional el gobierno pasó de un 54 a un 26%, es mucho. Algo la tiene que haber cansado. Sí, evidentemente en el 2011 hubo una cierta ilusión, una cierta confianza que un sector importante de la ciudadanía argentina puso en la Presidenta de la Nación, con la expectativa, creo, muchos de ellos, de que hubiera un cambio a partir de ese momento, de ese segundo periodo, y que realmente hubiera una rectificación de muchas de las prácticas, de las decisiones, de las estrategias que el gobierno estaba llevando adelante. Creo que lejos de ocurrir esto, al contrario, hubo una profundización del estilo y de la forma del gobierno, una evidencia cada vez más notable del fenómeno de la corrupción, que lejos de ser una cuestión aislada en algún funcionario o en alguna repartición, se pone de manifiesto como un fenómeno casi sistémico que involucra a altos niveles del gobierno, incluso roza a la propia figura presidencial. El fenómeno de la inflación, del que no se habla en la Argentina, que se tapa y se oculta bajo la alfombra, pero que es una realidad, que la percibe el ciudadano común y que está desgastando el poder adquisitivo de los salarios y también impactando negativamente sobre todo el funcionamiento de la economía. Y me parece que el doble discurso, fundamentalmente esa tendencia a ocultar la realidad, a decir una cosa y hacer otra, que ha minado la confianza de los ciudadanos y también del sector privado. Hoy el problema más importante que tenemos en la Argentina, creo que lo dijo recién Margariti, no es la crisis de la economía, sino al contrario, una crisis de confianza, una crisis de credibilidad de los actores de la sociedad civil y del mundo privado respecto del futuro del país y de las políticas del gobierno. Entrando ahora ya más en el marco de lo que es el título de estos diálogos, Miguel, que es la agenda provincial. En los distintos aspectos, el económico, el social, el político. ¿Cómo la armarías, la agenda? Supongamos que vos fueras gobernador. Ya vamos a tocar ese tema también, ¿eh? Sí, en serio, la agenda política, económica y social que tiene la provincia de Santa Fe de cara al 2015, ¿por dónde pasa? Bueno, yo creo que hay un problema fundamental que hoy tiene no solo Santa Fe, que tienen todas las provincias argentinas. Yo diría que es tal vez uno de los nudos gordianos, de los grandes problemas del país,
que es la relación entre el gobierno central y los gobiernos provinciales, el federalismo o la falta de federalismo. Federalismo no solamente en términos de recursos, que ya de por sí esto es muy importante. Para que tengamos una idea, Marcelo, el presupuesto de recursos de este año del gobierno provincial, de la provincia de Santa Fe, es de alrededor de 40.000 millones de pesos. De esos 40.000 millones de pesos, 17.000 millones corresponden a coparticipación de impuestos nacionales. Pero esa proporción, ese monto de recursos que provienen de la coparticipación nacional es aproximadamente la mitad de lo que nos hubiera correspondido en 1983. O sea que en 30 años hemos perdido, no solo Santa Fe, sino el resto de las provincias, prácticamente la mitad de lo que recibían en aquel momento. Imagínense lo que representaría esto en términos de inversión pública, de programas de infraestructura, de programas sociales, de inversión en desarrollo productivo, pero además de lo que representa como recurso, lo que representa como capacidad y autonomía de una provincia para poder desarrollar y llevar adelante un proyecto autónomo, un proyecto de desarrollo económico, de desarrollo social, sustentable y basado fundamentalmente en las propias capacidades del Estado provincial. Estas cosas que podían hacer las provincias hace 30 o 40 años atrás, una provincia como Santa Fe, por ejemplo, animarse a hacer una autopista, la primera de la Argentina entre Rosario y Santa Fe, o un túnel que unió en su momento a Entre Ríos y a Santa Fe, son cosas impensables hoy para Santa Fe o para cualquier provincia argentina que vive dependiendo de la dádiva del gobierno nacional en términos de recursos, en términos de obra pública, en términos de vivienda social. Pero el federalismo no es solamente, Marcelo, como decía, distribución de recursos. Tiene que ver también con la forma en que se vinculan, con la manera de asociarse, de cooperar, de coordinar, de articular entre el nivel nacional y el nivel provincial. Y esto es fundamental, porque está claro que muchos de los grandes desafíos que hoy tiene la provincia de Santa Fe no los puede, o que tienen otras provincias, la mayoría de las provincias argentinas, no los pueden afrontar solamente. El problema energético, el problema de las infraestructuras de transporte, el desarrollo económico, necesariamente la lucha contra el narcotráfico, necesariamente necesitan de estrategias de cooperación, de articulación, de complementación entre los dos niveles del Estado. Y esto no existe con Santa Fe, que es una provincia, si se quiere, encuadrada dentro del sector de las opositoras, pero tampoco existe con las provincias que son del mismo palo político que el gobierno. Y este me parece que es uno de los temas centrales de la agenda de Santa Fe y también de la agenda nacional. Sí, entre los temas que mencionabas, iba anotando algunos, ¿no? Pero el tema del transporte, por ejemplo, efectivamente Santa Fe necesita, lo vemos cada vez que viene la época de la cosecha, ¿no? Necesita hacer inversiones grandes. Y estamos todavía con el plan circunvalar dando vuelta por ahí, que no termina de bajar a tierra. Santa Fe, Marcelo, tenemos aproximadamente 2.500 kilómetros de rutas nacionales. La 34, la 11, la 33, las autopistas a Córdoba, Buenos Aires, 2.500 kilómetros. Tenemos aproximadamente unos 6.000 kilómetros de rutas troncales provinciales y otros 7.000 a 8.000 kilómetros de rutas provinciales secundarias y 70.000 kilómetros de caminos rurales, que están de jurisdicción de las comunas y municipios. Todo eso forma parte del entramado vial de la provincia de Santa Fe. Además, alrededor de 3.000 kilómetros de vías férreas y un sistema portuario que afortunadamente es lo más moderno y eficiente que tenemos porque es un sistema portuario básicamente privado. Así que evidentemente aquí hace falta una fuerte inversión tanto nacional como provincial, hace falta un plan integral porque muchas de estas obras y de estos proyectos necesariamente necesitan articular recursos. Los recursos están disponibles porque hay financiamiento internacional. Bueno, te iba a decir, un punto es que tampoco se pueden tomar créditos. Bueno, el Banco Mundial estuvo varios años más interesado que el gobierno en impulsar el plan circunvalar hasta que finalmente se desanimaron por la falta de iniciativa del gobierno nacional.
Claramente hoy hay financiamiento internacional accesible para la provincia y para la nación para encarar proyectos de esta magnitud, pero de nuevo, hace falta una estrategia de complementación, de articulación, un plan estratégico de infraestructuras que nos permita trabajar en sintonía para poder avanzar en un tema que es estratégico para Santa Fe, para la Argentina también, pero para Santa Fe. Hoy estamos en 100 millones de toneladas de cereales y oleaginosas, pero el objetivo de llegar a 150 millones en pocos años hace que prácticamente tengamos un cuello de botella que pasa por el sistema de ferrocarril y el sistema de rutas que llegan a los puertos de la región, ¿no? Miguel, donde la gente tal vez note más esta descoordinación es en el tema de la seguridad. Que en esto de gendarmería para un lado, gendarmería para el otro, que la cuestión federal, que la cuestión provincial, me refiero a la justicia, un montón de organismos y jurisdicciones distintas participando de un único tema y en el entramado de esas organizaciones es donde se cuelan los delincuentes para aprovechar. Rosario hoy había ganado muy buena fama y ahora está colándose también una fama como que acá nos estamos matando todos por las calles. La verdad que es bastante preocupante lo que ha pasado en Rosario, no sé si a ese extremo, pero es muy preocupante. Han aumentado mucho los homicidios y es ahí donde se ve más que en ningún lado la descoordinación entre las jurisdicciones. Sí, creo que esto es más que evidente. Respecto de las cifras que se conocen de la ciudad y de la provincia de Santa Fe son cifras muy precisas, muy transparentes, que reflejan exactamente lo que está ocurriendo en la provincia de Santa Fe. Es muy difícil obtener cifras respecto de lo que ocurre a nivel nacional o de lo que ocurre en la mayoría de las provincias para poder hacer una comparación y saber en qué punto comparativamente o relativamente estamos ubicados. Lo cierto es que hay un crecimiento de la violencia, hay un crecimiento del narcotráfico en la Argentina y que se concentra especialmente en los grandes conurbanos, en los grandes aglomerados urbanos, porque además allí es donde está el fuerte del consumo de estupefacientes. Y me parece que esto claramente requiere, de nuevo, como hablábamos de otros temas recién, Marcelo, de una estrategia de coordinación. Argentina no produce drogas, obviamente, esto ingresa por las fronteras. Hemos visto cómo recientemente se han enviado 5.000 gendarmes retirados de las fronteras y de las rutas nacionales para reforzar la seguridad en el conurbano del Gran Buenos Aires. No tenemos dudas que es importante la seguridad en todo el país y también en Buenos Aires, pero no podemos descuidar lo que es una función fundamental y estratégica de la Gendarmería en el control de las fronteras. Y por otro lado, son redes delictivas, las del narcotráfico, que trascienden las fronteras de las provincias, normalmente se organizan en redes mucho más complejas. De todas formas, creo que en Santa Fe hay una fuerte decisión política en este sentido, hay logros que se están poniendo en evidencia, hay un proceso de reforma penal que acaba de anunciar el gobernador, va a estar en marcha, funcionando a pleno a partir del 10 de febrero del año próximo, va a ser el sistema penal más moderno y más eficaz de la Argentina, y por otro lado un proceso de reforma del sistema policial que está en marcha, que probablemente va a llevar un tiempo un poco más largo, pero bueno, hay una fuerte decisión no solamente de invertir recursos materiales, sino de poner el objetivo político en tener un sistema penal y un sistema policial eficiente que pueda ser una herramienta auxiliar fundamental en la lucha contra el delito. Bueno, nos están llegando algunas preguntas de la gente, nos pueden seguir mandando, y una tenía que ver con la inseguridad en la provincia de Santa Fe y los proyectos, de alguna manera está más o menos respondido. Antes de ir con estas preguntas, quería hacerte otra que me quedaba. ¿Se puede combatir desde una ciudad o desde una provincia la pobreza? Bueno, quizás ese sea uno de los grandes temas, ¿no?, que tenemos en la Argentina. Hoy tenemos una realidad de desigualdad, de exclusión social y de pobreza similar a la que teníamos hace 15 años atrás. No ha habido una modificación sustancial, si bien algunos índices han mejorado relativamente,
pero hay un sector duro de pobreza estructural que lamentablemente no ha logrado romper ese círculo de la pobreza y de la exclusión social. Son familias que desde hace muchos años permanecen en esa situación. Hermes Wiener hace unos días en una declaración periodística en un programa nacional tuvo una expresión muy contundente respecto de esto, que por allí algunos quisieron malinterpretar, pero que apunta justamente a plantear la realidad tal cual es. No podemos ignorar que hoy tenemos una realidad de pobreza que se concentra fundamentalmente en los grandes centros urbanos y en las periferias y que debe ser abordada de una manera integral. De nuevo, creo que hay una responsabilidad nacional y provincial conjunta, porque es un problema estructural, no tiene que ver solamente con condiciones locales, sino que tiene que ver con una situación de desigualdad que no hemos logrado romper, con políticas sociales que no han sido todo lo efectivas que debieran haber sido. Creo que en términos de inclusión social venimos fracasando estrepitosamente, y lo digo en general, más allá de las buenas intenciones, más allá de las buenas estrategias que se han llevado adelante, de los éxitos parciales que se han obtenido, pero el fondo de la cuestión permanece de la misma manera, y me parece que aquí tenemos uno de los temas más fundamentales, ¿no? Para mí pasa por una fuerte inversión en hábitat, en condiciones de hacinamiento y precariedad como viven cientos de miles de familias en la Argentina. Es imposible que esas familias adquieran un nivel de inserción social y de integración para poder salir de esa situación. Creo que hay que hacer un gran trabajo y un gran esfuerzo en abordar la problemática de los jóvenes y de los adolescentes que no estudian ni trabajan, alrededor de 70.000 en la provincia de Santa Fe, más de 1 millón en el país. Allí tenemos un gran desafío, un gran problema para el futuro si no somos capaces de resolver. Esta pregunta te la iba a hacer yo, pero viene del público. Dice, ¿en 2015 va a ser candidato a gobernador? La verdad que no lo sé todavía. Es posiblemente una de las alternativas que se pueden manejar, que se pueden suponer dentro de las perspectivas del Frente Progresista, pero la fórmula para el 2015 tendrá que surgir del debate con las otras fuerzas políticas que integran el Frente Progresista. Seguramente todos los partidos tendrán aspiraciones para poder integrar esa fórmula. No hay ninguna duda que el Frente Progresista se ha constituido en una fuerza política, en una coalición política en realidad inédita como experiencia política en la Argentina, por su continuidad en el tiempo, por su sustentabilidad, su coherencia, no solamente a la hora de enfrentar procesos electorales, sino también de gestionar en conjunto. Me parece que la Argentina está de alguna manera demandando también que pueda constituirse una experiencia similar a nivel nacional, que pueda lograr la confluencia de distintos sectores, de distintas expresiones políticas en un proyecto común que le dé garantías de gobernabilidad a la Argentina. Y en ese sentido creo que el 2015 va a ser evidentemente una gran digamos, oportunidad para el Frente Progresista en Santa Fe de continuar, de darle profundidad a un proyecto político que inició Wiener hace unos años atrás, pero también de apostar y de animarnos a un gran proyecto nacional. Miguel, si eso sucede, uno de los temas, y lo hemos hablado muchas veces, inclusive hasta de manera privada, uno de los temas que te encontrarías o que se encontraría el gobernador que sea, es el problema de los servicios públicos. Energía, agua, gas. Y algún otro, pero más que nada estos que son de infraestructura pesada. Hay un cuello de botella ahí, ¿no es cierto? Hay un problema. Sí, evidentemente. La crisis energética en la Argentina es muy grave, creo que no tiene antecedentes, incluso es probable que se agrave en los próximos años, y esto también tiene su expresión en Santa Fe. Nosotros tenemos una provincia donde aproximadamente la mitad no tiene servicio de gas natural. La mitad que sí lo tiene hoy serias restricciones para poder ampliar la cobertura para nuevas urbanizaciones, para nuevas radicaciones industriales, para nuevos usos,
con lo cual estamos realmente con un corsé que limita las posibilidades de crecimiento de la provincia y de desarrollo de la economía. Y otro tanto ocurre con la energía eléctrica. En el caso de la energía eléctrica ya es una competencia estrictamente provincial y creo que se han venido haciendo inversiones muy importantes en los últimos años, pero que no alcanzan todavía. Creo que hay que profundizar el nivel de inversiones en materia de energía eléctrica. Probablemente haya que pensar también en mecanismos de financiamiento externo que nos permitan hacer en el corto plazo fuertes inversiones que obviamente se tienen que amortizar en muchos años. Pero Santa Fe necesita energía para poder desarrollarse. Hay serios problemas en los grandes centros urbanos, en los grandes centros industriales y también en los departamentos del interior de la provincia. Una pregunta del público. ¿Qué opinión le merece el gasto público provincial? Y el número, aquí dice, enorme de empleados. Bueno, es relativo según con qué se compare. Santa Fe tiene uno de los mejores índices de desempeño provincial, teniendo en cuenta cantidad de empleo público en relación al empleo privado, teniendo en cuenta el crecimiento del empleo público en los últimos años. Actualmente tenemos 127.000 trabajadores en el Estado provincial, en los tres poderes, Poder Judicial, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo. De ese total, aproximadamente 95.000 corresponden al sector educación, 50.000, 22.000 al sector de salud y otro tanto al sector de la seguridad. Si estamos hablando de maestros, policías, médicos, enfermeros, personal de apoyo, etcétera. Eso constituye el grueso de los empleados públicos de la provincia de Santa Fe y aproximadamente unos 30.000 que componen lo que podríamos llamar la burocracia administrativa. El personal político son aproximadamente unas 500 personas en total, entre personal ejecutivo, personal de gabinete, representa el 0.3% del total y es irrelevante desde el punto de vista, digamos, si la pregunta apuntaba a ese punto, es irrelevante desde el punto de vista del gasto público. Santa Fe es una de las provincias que tiene, como decía, menor índice, creo que es la segunda después de la Ciudad de Buenos Aires, menor índice de empleo público en relación a la cantidad de empleados y de trabajadores privados, o sea que tenemos una muy buena relación en ese sentido. Entre los empleados públicos provinciales están los maestros y estoy notando ya hace bastante tiempo que ese sector está como endurecido, como enquistado y es como que le falta un poquito de oxigenación. El gobierno nacional está gastando más plata en educación, pero no se ve en resultados. Y el gobierno provincial probablemente también esté gastando más plata y me parece que tampoco se ven los resultados. Y me parece que le falta un poco de ayornamiento a ese sector, me parece que está muy politizado, y me preocupa de cara a lo que se viene, porque me parece que cada vez está más lejos de la vida de todos los días. Sí, es correcto el diagnóstico, creo que es uno de los grandes temas de la Argentina, sobre todo porque este país supo tener una educación pública de extraordinaria calidad que se destacaba en América Latina, incluso en el mundo, y además logró tener un nivel de universalidad prácticamente absoluto que hemos perdido. Hoy tenemos sectores de la sociedad, de jóvenes, de niños que están fuera del sistema educativo y por otra parte tenemos niveles de calidad que han ido descendiendo comparativamente con otros países. En cualquiera de las pruebas internacionales estamos ubicados muy lejos, incluso muy atrás también en América Latina. Esto es evidentemente un diagnóstico correcto. Hemos durante mucho tiempo supuesto o imaginado que los problemas de la educación tenían que ver con la falta de presupuesto y en los últimos años esto se ha corregido a partir de la Ley de Financiamiento Educativo. Hoy estamos en 6.4 del PBI, la inversión que en la Argentina se hace en materia educativa, y a esto hay que sumarle lo que invierten los municipios, lo que invierten las provincias, lo que invierten los cooperadores y los padres. Así que la inversión en educación es realmente importante. Creo que no estamos logrando los resultados adecuados y en esto tiene que ver, me parece, con pensar o repensar la organización de la educación en la Argentina, los estilos, el paradigma educativo,
nuestra escuela sigue siendo la misma escuela que teníamos hace 100 años atrás, la escuela sarmientina, o tal vez ni siquiera aquella escuela. Hemos perdido mucho en lo que tiene que ver con la formación y la calidad de la formación docente. Me parece que hay que trabajar mucho en la formación docente, mucho en la escuela secundaria y mucho también en la educación inicial, que es la nueva tendencia, poder tomar los chicos a los 2, a los 3 años y darle una adecuada contención y educación en esa etapa inicial del aprendizaje. Un poco para ir de nuevo hacia lo que fue el comienzo de la conversación, donde vos planteabas como un tema central la relación con el gobierno nacional. Muchos de los puntos que vemos trabados dentro de la perspectiva santafesina necesitan muchos fondos. El transporte, la seguridad y coordinación, ¿no? El transporte, la seguridad, la educación tal vez menos en este aspecto, pero por eso quería volver al principio donde vos marcabas ese punto como central. Y entonces vuelvo al gobierno nacional y voy con una pregunta del público para no dejarla picando. El gobierno nacional, dice acá, ¿usted cree que es el actual, ¿no? El kirchnerismo, es un gobierno populista? Sí, digo, porque si es populista tenemos que olvidarnos por un tiempo de todo lo que venimos hablando. De gasto en infraestructura de largo plazo, o gasto en... Es decir, va a ir más que nada a lo del día, a lo que sume votos y nada más. Está claro que ha sido así. Y si bien hay que reconocer que ha habido alguna inversión en infraestructura, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe se concluyó la autopista Córdoba, que se había iniciado durante la década del 90, se avanzaron con algunas obras públicas, pero eso no forma parte de un programa integral, no forma parte de un proyecto, de un plan de infraestructuras para el resto del país y también para la provincia de Santa Fe. No es suficiente, por otra parte, teniendo en cuenta que han pasado más de una década y que en esa década la inversión pública nacional en Santa Fe ha sido muy exigua si la comparamos con lo que se ha invertido en otras provincias, que tal vez lo necesitaban también, pero este es el problema cuando la asignación de los recursos y de la obra pública se hace de manera caprichosa, arbitraria, lo define un funcionario de acuerdo a su afinidad política y no en el marco de un plan estratégico que tenga en cuenta una cantidad de variables que tienen que ver con el desarrollo de la economía, con el desarrollo de las regiones interiores del país, etcétera, etcétera. Y este es un gran problema. No creo que sea un problema de recursos, porque creo que recursos, como decíamos, hay recursos disponibles, hay recursos en el mundo, hay recursos en el financiamiento internacional, en los organismos multilaterales de crédito, y también hay muchos recursos privados en la Argentina que si hay proyectos serios, si hay estrategias de articulación público-privada, se pueden poner en juego para llevar adelante proyectos de infraestructura. Nosotros hemos hecho en una escala muy menor, mucho más pequeña, lo que puede hacer una ciudad como Rosario, experiencias muy interesantes en ese sentido, de inversión en obra pública desarrollada a partir de la inversión privada. Pero esto requiere de políticas serias, requiere de credibilidad, de confianza, de tener un marco jurídico que genere la confianza necesaria para que los inversores privados puedan financiar también proyectos de interés público. Muy bien, Miguel, les propongo un aplauso para la exposición del ingeniero Lipschitz. Muy bien, agradecemos.